Hola, ¿qué tal? Yo soy Eva. Hola, ¿qué tal? Yo soy Jota. Bienvenidos a Cuentos de Salud, el canal. Y, y voy a traer aquí al cuento de hoy a una imagen que estuvimos hablando en el vídeo anterior, que es la de la carroza, y que yo por lo menos cuando la conocí fue en el libro El Bhagavad Gita. Y, y bueno, pues quiero que nos cuentes, Jota, esa historia que un libro tan interesante, ¿no? Y lleno de aprendizajes o de enseñanzas. Mm. Es un libro que nos lo recomendaron en la formación en medicina ayurvédica que estoy realizando, nos lo recomendaron. Ujú, Y es un libro muy simbólico en el que cuenta la lucha entre los Pandavas y los Kauravas, que son dos familias. ujú, Ah, ya ves algo nuevo, dos familias que se pelean. Y cuenta los diálogos entre Arjuna, esa es la imagen, ¿no? de la carroza, Arjuna en la carroza con Krishna, que es como el simbolismo, un diálogo entre el alma y la personalidad, ujú. de que Arjuna tiene que pelear, es de los Pandavas, del bando de los Pandavas, y se tiene que pelear contra los Kauravas, que son sus parientes, y él entra en crisis. Claro. De, Mm, de yo no, o sea, ¿cómo voy a pelear contra mis parientes? ¿Cómo voy a, o sea, aunque gane voy a perder, porque tengo que luchar con ellos sin... mm. Además es una historia de dos familias que de alguna forma uno Claro, es que una echan a familia, la otra, ¿no? claro, Por querer tener ese poder. claro, es que una familia ha echado a la otra del reino a través de engaños, jugando a los De juego dados, sucio, ¿no? el juego sucio, unos dados trucados que hay, entonces les echan del reino y dicen, bueno, en 13 años os tenéis que ir de aquí y luego ya Ya. volvéis y ya os devolvemos el reino si os portáis bien, vuelven a reclamar su reino y dicen que no, hombre, que no, que ellos no se van, que ahí se Ujú, quedan. Entonces, bueno, tienen que ir a la lucha. Y en el momento de que va a empezar la batalla, ujú. pues en el libro, en mitad del campo de batalla, ahí se para la carroza, tú fíjate, en mitad de un campo de batalla, Lo normal lo que... normal, se ponen a hablar, ¿no? Mm, El Krishna con Arjuna, de que Arjuna entra en crisis, de cómo voy a luchar. Y Krishna le dice, tú tienes que cumplir con tu deber, ¿no? Entonces, claro, es muy simbólico todo esto y que por supuesto que tiene mucho que ver con la salud. ujú. Mm. Claro. Porque además, bueno, supongo, o yo veo ahí como que Krishna entra, lo que tú has dicho, en crisis, No, ¿no? Arjuna. Perdona, Arjuna es el que Arjuna, es entra en verdad. crisis. Es Krishna que no. con estos nombres lo normal es equivocarse. Arjuna entra en crisis, pero ¿por qué motivo? Cuéntanos, ¿qué es Mm, lo que le pasa mm, para entrar en crisis? mm. Claro, pues porque tiene que luchar contra su familia. Tiene que pelear contra primos, tíos, esa gente a la que él conoce, tienen que entrar en batalla, ¿no? Y dice, ¿por qué tengo que entrar en batalla? Esto no voy a ganar, ¿no? Porque derrotar al enemigo que conozco no me va a servir de nada. Y Krishna, que es como la representación del alma, del espíritu, le dice, no, tú tienes que cumplir con tu deber, tienes que ir a pelear. Entonces, claro, esto choca contra cualquier concepción moralista, ¿no? Sí, pero realmente ¿con quién? ¿Con quién tiene contra quién tiene que luchar? Lo que se está representando ahí en la batalla de Kurukshetra, que es en el campo de batalla, así se llama en el Bhagavad Gita, está representando, claro, Kurukshetra es que el propio cuerpo físico, el reino por el que están peleando los Pandavas y los Kauravas es el reino corporal, ¿no? Los Kauravas representan todo lo que son los aspectos psicológicos del ser humano Ujú, que te tienen muy enganchados a lo que es una concepción materialista del mundo, ¿no? Y los Pandavas vendrían a ser como esas mismas aspectos psicológicos, pero llevadas a una octava superior, ¿no? Sería como conectar con esa parte más trascendental, más espiritual, que le da un sentido, ¿no? A la vida, más allá de cubrir las necesidades materiales o de cubrir los deseos materiales, ¿no? Entonces se está representando, está poniendo de una forma simbólica esa batalla que se da en todos los seres humanos, ¿no? De cuál ujú. es el sentido de nuestra vida, el sentido de nuestra vida. Toma ya, te quedas ahí, ¿no? Lo lanzas Me quedo más ancho que largo, fíjate. y te quedas. Pero a mí hay una cosa que tú hablas también mucho en los cursos y en los talleres
de verdad que estamos aquí en este mundo y tenemos que tener nuestras necesidades básicas cubiertas, Mm. ¿no? Y yo me planteo, si eso no lo tienes cubierto, ¿cómo te vas a plantear algo no es trascendental, ¿no? O a qué he venido aquí, Mm. ¿no? O cuál es mi objetivo de vida o mi propósito. Mm. Y aún así, teniéndolo, siento que mucha gente seguimos ahí todavía enganchados en aún teniéndolo, ya es por el miedo, ¿no? El que te hace seguir conectado con que no te falte de nada, ni techo, ni comida, ¿no? Mm. Ni Mm. cosas para tus hijos, quien tenga peques. No. Una forma de entender la salud y la enfermedad sería, salud sería cubrir todas las necesidades del ser humano. Mm. Claro, ¿qué ocurre? El ser humano tiene necesidades básicas, ¿no? Alimentación, seguridad, protección, calor, eso lo entendemos todos. Esas necesidades, si no se cubren, o sea, si no hay alimentos, hay enfermedades carenciales, por ejemplo, ¿no? El raquitismo. Bueno, ¿qué ocurre? Que no solo de pan vive el hombre, es una de las frases que también me escucharás mucho en los cursos, ¿no? Porque, claro, hay otro tipo de necesidades, que es lo que Maslow, el padre de la psicología humanística, llamaba necesidades de Bain, ¿no? Del ser, necesidades de trascendencia, que es un poco lo que refleja en el Bhagavad Gita, ¿no? Es que el ser humano tiene necesidades de encontrarle sentido, porque a veces uno se despierta, ¿no? Y dice, ¿y qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Qué sentido tiene todo esto? Porque tenemos esa capacidad. Y esta metáfora de la carroza, ¿no? Que es como un instrumento de viaje, porque la vida es un viaje. Es un viaje en el que el Ayurveda tiene ya más de 6.000 años de antigüedad. Habla precisamente de esto, de cómo la vida es un viaje de 4 etapas, que es cubrir las necesidades básicas. Ellos lo llaman, tiene un nombre en sánscrito que es purusartas, que es arta, kama, dharma y moksha. Arta y kama serían necesidades básicas, sería arta los elementos materiales, las herramientas, ¿no? Que tengo para poder cumplir kama, para poder satisfacer mis necesidades y mis deseos, ¿sí? Arta, medios económicos, medios materiales, kama, necesidades, deseos, pero luego están los otros dos, que es eso, las necesidades más trascendentales, dharma y moksha, que vendrían a ser las inquietudes trascendentales o espirituales que tiene el ser humano. Claro, es que hablar de espiritualidad hay veces que tiene como, esto suena a secta, ¿no? Pero es como aquello que te lleva, o sea, es como una necesidad que te impulsa a dar una respuesta de ¿y qué sentido tiene estar aquí, no? Y entonces Arjuna, por lo que estás contando, Arjuna tiene que estar en una situación de esta que estás contando, que nos estás comentando ahora, ¿no? Tiene que estar ahí como en ese momento de Momentazo, ¿no? de momentazo interno, ¿no? De, perdón, que me tengo que hacer estas preguntas. Y que quien representa el alma, quien representa lo superior a él, que es Krishna, el Señor, así se le llama en el Bhagavad Gita, le dice, no, tienes que pelear. Entonces, claro, dices, ¿cómo? La parte espiritual te dice que tienes que pelear. ¡Wow! Sí, sí, tiene muchísimo sentido porque, claro, lo que está simbolizando es quién ha tomado posesión del reino. ¿No? En el Bhagavad Gita te habla de los Kauravas, que son como todos esos aspectos psicológicos, emociones mal gestionadas de alguna forma. En la Ayurveda te dicen que una de las principales causas de enfermar es el excesivo apego a los sentidos. Es la excesiva satisfacción de las necesidades materialistas, que sí que es una etapa. Y ahora nos están, bueno, ahora, y ya llevamos tiempo, ¿no? Que de alguna forma, si no nos están, como que hay mucho estímulo fuera, ¿no? Tanto visual, auditivo, sensitivo. ¿Excesivo estímulo consumista te refieres? Por ejemplo. Bueno, sí, claro, es mucho materialismo. La sociedad en la que estamos viviendo es muy materialista, muy consumista, y hay como un exceso de apego, ¿no? Es como que el sentido de la vida, ¿cuál es? Satisfacer necesidades materiales. ¿Y tú crees que eso está cubriendo algo?
creo que nos quedamos a veces enganchados en una etapa de la vida. O sea, quiero decir, esa etapa que se comenta en el en los Vedas, ¿no? En el Bhagavad Gita Mm, de satisfacer kama, ¿no? Los deseos, porque, bueno, está bien que pases por el viaje, ¿no? Que haya una etapa de la vida en el que te dediques, ¿no? A satisfacer esos deseos. Lo que pasa es que yo creo que estamos en una sociedad que ahí nos hemos quedado enganchados, ujú. ¿sabes? Es tener, satisfacer, ¿no? El, el estado del bienestar, ¿cuál es el estado del bienestar? Mm, ¿Tú sabes cuál es una de las patologías ahora mismo más frecuentes? Una de las cosas que más se está diagnosticando es síndrome metabólico, ¿sí? Y que tiene que ver con qué, con estilos de vida. mm. Pero, claro, a mí cuentas todo esto y de alguna forma el quedarnos enganchados a todos esos estímulos que hay fuera está tapando algo que no nos está dejando ver, ¿no? Y esa parte que tú dices, el conocerte a ti mismo. Mm, Claro, con tanto ruido fuera, ¿cómo te vas a conocer a ti mismo? mm. Ahí está la lucha, Mm, ¿no? De los pandavas, ese conocerte a ti mismo, esa parte más trascendental o más de responder a preguntas O importantes más de... natural, en vez de trascendental, ¿no? Porque a lo mejor la palabra trascendental, a lo mejor a alguien que nos está escuchando le puede sonar así, raro. Es que es natural que el ser humano se haga preguntas. Mm, Lo que no es natural es que evadamos esas preguntas. mm, Y muchas veces lo que hay es una sociedad de evasión, ¿no? mm, De vamos a evadirnos, vamos a viajar pero para evadirnos, vamos a divertirnos pero para evadirnos, mm, vamos a salir por ahí pero para evadirnos, ¿sabes? Hay mm, mucha evasión. Y lo natural sería que está bien divertirse, está mm, bien satisfacer deseos, ¿no? Pero eso forma parte de una etapa. Hay otra etapa en la vida, o tiene que haber una etapa en la vida, en la que digas, ¿y yo qué hago aquí? Y yo pienso que si no te haces esa pregunta mm, de forma natural, ¿no? Puede ser que una enfermedad te la venga a preguntar. Porque mm, cuando te hacen un diagnóstico de alguna enfermedad así mm, importante, es como que ahí paras y ahí te empiezas a cuestionar y ¿qué hago de aquí? mm. Porque hay una cosa que estás diciendo y es, evidentemente venimos aquí y hay muchos estímulos ahí fuera. Nadie está diciendo de no disfrutarlos porque también son aprendizajes. ¿Mm? O sea, que tampoco es que nos vayamos ahora a los Himalayas, aquí como no los hay, pues que te vayas al Pirineo y a perderte y a buscar el sentido de la vida. No decimos eso, ¿verdad? Sino que lo que estás diciendo es que un excesivo apego, ¿no? De esto de todos los fines de semana o todos los días, de alguna manera tú no estás escuchando ese mensaje que te está trayendo Mm, la vida, ¿no? mm. Y entonces, ¿tú crees que eso es un motivo por el que enfermamos? Fija, eso en la Ayurveda te lo dicen, ¿no? Una causa de enfermedad Mm, es el excesivo apego a los sentidos. Y en el simbolismo este de la carroza, ¿quién son los sentidos? Los caballos. ¿Te imaginas tú un viaje en el que quien mande son los caballos? ya, vaya locura. Y que el conductor no tenga nada que hacer y además el viajero que ha pagado por el viaje no se le escuche y quien lleve el carromato sean los caballos. Eso es lo que Mm, nos está pasando. El mhm, exceso apego a los sentidos, ¿no? A satisfacer sentidos materiales. Y si no, míralo cómo está la sociedad, ¿no? A nivel de satisfacer la vista, satisfacer el oído, satisfacer el sabor, satisfacer el olor, satisfacer el tacto. En Ayurveda, ¿no? En los Vedas lo plantean así como muy general, pero mira lo que simboliza esto, ¿no? El excesivo apego a los cinco sentidos, a las mm, impresiones sensoriales. Y el viajero, claro. que viene a tener la experiencia y viene a tener esas etapas, ¿no? Que se describe de Artha Kama, Dharma Moksha. No solamente satisfacer esos deseos, sino hay más en la Mm. vida. Hay etapas. Claro, y entonces Arjuna lo que viene es como conócete, ¿no? O sea, Mm, date ese tiempo para conocerte a ti mismo, mm, porque como sigas por ahí, mm. pues es posible que Los caigas en Kauravas, algún... los Kauravas se quedan con el reino. y vas a tener algún tipo de enfermedad o de proceso, ¿no? Y, y claro, muchas veces no nos gusta.
esa parte ¿no? de nosotros, tenemos esa parte, todos tenemos una parte oscura, ¿no? De que no queremos ver o que hemos evitado por algún motivo. Y lo sano que puede llegar a ser, ¿no? Eso, el realmente decir, pues, a ver, ¿cómo soy? ¿No? ¿Quién soy? ¿No? Ese conócete a ti mismo. Claro. Que se dice de muchas formas. Fíjate que Jung decía, Jung. Carl Gustav Jung, uno de los más grandes psicólogos y filósofos del siglo pasado, decía, nadie se ilumina fantaseando sobre imágenes de luz, sino iluminando su propia oscuridad. Tiene que ver con esto, con conocerte a ti mismo, ¿no? Tenía otra frase también muy, muy potente. Dice, si no haces consciente lo inconsciente, seguirá dirigiendo tu vida, que es, fíjate, si no haces consciente lo inconsciente, si no te das cuenta, por ejemplo, de que quien está llevando el carromato es el excesivo apego a los sentidos y a satisfacer necesidades sensoriales, ¿no? Si eso no lo haces consciente, si no te das cuenta, eso los caballos van a seguir guiando la carroza y tú lo vas a llamar destino. No, no es destino, es que los caballos están llevando la carroza y alguien tiene que coger las riendas. Y ese alguien tiene que ser la mente. Y en el Bhagavad Gita, por ejemplo, el rey de los malos, de los Kauravas, es que el nombre es Dhritarashtra, me parece que era, no sé si lo digo bien, sí. Pero representa eso, la mente ciega que es llevada por quién, ¿quién es el capitán general de las tropas Kauravas? Duryodhana, que representa al deseo, ¿no? Y ahí está lo que hablan en Ayurveda, el excesivo apego a los placeres sensoriales, ¿no? Y es excesivo, no que no haya, no que no exista esa etapa del viaje, ¿no? Esa etapa de la vida. Pero ese excesivo apego, yo creo que a nivel de cultura, a nivel de sociedad, pues yo creo que es lo que estamos viviendo, ¿no? Y además es que has dicho antes una parte muy interesante que dices también mucho en tus cursos, el darte cuenta. Porque si no hay un darte cuenta, que vas a cambiar, ¿no? Porque está todo perfecto, ¿no? A mí no me pasa nada. Pero cuando pones esa visión hacia adentro, no hacia afuera, y te vas dando cuenta de ciertas cosas, es cuando tienes esa posibilidad de poder hacer un cambio. Claro. Que por cada darte cuenta, conócete a ti mismo a nivel físico, a nivel emocional, a nivel mental. Eso sí que es un viaje. Que claro, un viaje al interior. Que de alguna forma es lo que te están planteando también en el Bhagavad Gita, ¿no? Arjuna es el capitán general de los Pandavas, que representan ¿qué? Pues esa mirada interna, ¿no? Para poder, claro, ser más trascendentes, que a veces el lenguaje está tan manipulado, ¿no? Pero es una mirada interior, es decir, espera, me lo he pasado pipa en esta vida, pero hay algo más, ¿no? Más es que también un poco lo que invitamos, ¿no? A que la gente vaya un poco hacia adentro, que mire esa parte y que se dé cuenta de lo que cada uno se tenga que dar cuenta. Que nos demos cuenta todos, que parece que lo que... Claro, al final, y si queréis, pues podéis compartirlo, podéis escribir y bueno, y ya pues casi el cuento de hoy o la historia de hoy quedaría para mucho más, que a lo mejor podemos sacar otra parte, ¿no? Del Bhagavad Gita más adelante. Sí, pero esto que dices, que participen los que estéis ahí al otro lado, para no enrollarnos mucho, que lo suyo es que lo bueno, si breve, ¿no? Si breve, dos veces bueno. Y sí, yo creo que lo podemos dejar por hoy aquí. Y nada, pues esperamos que esto os haga ir hacia adentro y os haga daros cuenta de cosas para poder hacer cambios. Así que nada, un placer y nos vemos en el siguiente cuento, historia o refrán. Y lo que me decía mi hija, que me decía, papá, cuando el canal de YouTube, que le den al suscribirse, a la campanita, al OK, a todas estas cosas bueno, para saber que os interesa lo que estamos hablando. ¿Sí? Sí. Así que, bueno, hasta la próxima. Hasta luego. Chao. Chao, chao.